Damos gracias a Dios por esta nueva bendición y oportunidad que tenemos de seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Continuamos estudiando el libro de Daniel. Nos hemos puesto la meta de escudriñar las Escrituras de este hermoso libro, de esta profecía, comúnmente llamado o que se encuentra en el grupo de profetas mayores. Y tiene que ver profetas mayores y profetas menores, no por su importancia, sino simplemente por la extensión. Tanto el libro de Daniel como Jeremías, Isaías son libros bastante extensos. Y hoy continuamos sobre el libro de Daniel. Nos ocupa el tema el día de hoy, fueron echados al horno de fuego. Mis amados hermanos, en nuestro mundo moderno se considera una virtud ser tolerante ante cualquier opinión, aunque se trate de las más descabelladas que podamos encontrar. La sociedad y aún el gobierno nos exige que seamos tolerantes. Y hay muchas personas que no tienen dificultad en esto. Pero observemos que es muy fácil ser tolerante cuando no se tienen convicciones arraigadas, cuando no se tienen convicciones sabias. Esto era algo que estos jóvenes judíos del libro de Daniel, ellos sí tenían convicciones arraigadas. Ellos tenían fuertes convicciones arraigadas en la palabra de Dios. Es decir, tenían convicción. Mis amados hermanos, ellos no estaban dispuestos a sonreír ante las locuras de Nabucodonosor. Por eso notamos que su respuesta, cuando fueron invitados a inclinarse ante el ídolo que había levantado Nabucodonosor, ellos no tomaron a la ligera esto, sino que con todo cuidado ellos decidieron no y buscar la forma de liberarse de todo eso. Sabemos, mis amados hermanos, que muchas personas buscan su propio bienestar antes que honrar las convicciones sagradas de las Sagradas Escrituras y honrar a Dios. Y su Dios había hablado con claridad al respecto. La Escritura nos dice allá en Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 6, hablando acerca de la idolatría y de los dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen a ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ellos conocían, Daniel y sus amigos, conocían este mandamiento y tenían como código en sus convicciones esta verdad. El rey se había quedado sin argumentos, así que en este punto insistió nuevamente en el castigo que sufrirían si ellos no se inclinaban y adoraban a aquel ídolo. Mis amados hermanos, era un argumento válido y que había sido efectivo. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes. Mis amados hermanos, mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de Tampico, Tamaulipas. Iniciamos el estudio del día de hoy. Bienvenido a esta enseñanza que tendremos. Vamos a orar y vamos a preparar nuestros corazones. Padre, gracias por el ejemplo que encontramos en la vida de Daniel y sus amigos, por esas convicciones firmes que ellos tenían de no inclinarse ante aquella estatua que había levantado el rey Nabucodonosor.
Ayúdanos también a nosotros a tener convicciones en tu palabra, que honren, glorifiquen y exalten tu nombre. Bendícenos en la enseñanza del día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hoy vamos a ver cómo Sadrac, Mesac y Abednego son echados al horno de fuego. Permítame leer las Sagradas Escrituras en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículos 19 al 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y mudó su aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Hasta aquí la lectura de la Biblia, versículos del 19 al 23 de Daniel capítulo 23. Le invito a que busque su Biblia y siga conmigo la enseñanza de hoy. Vemos la firmeza y la resolución de Nabucodonosor de que estos jóvenes se inclinaran ante el ídolo que había construido, y los invitó y les dio una nueva oportunidad para que lo hicieran. Ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones y esto provocó que Nabucodonosor se llenara de ira al punto de que se mudó el aspecto de su rostro. ¿Ha visto usted cuando una persona cambia en su rostro de estar contenta a estar enojada? Bueno, eso fue lo que pasó con Nabucodonosor, de acuerdo al versículo 19. Su orgullo y vanidad habían sido heridos, así que en un arrebato de ira incontrolada ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y ejecutar inmediatamente a aquellos atrevidos judíos que habían decidido no obedecer su orden. Quería que su castigo sirviera de lección para que cualquier otro que considerara solamente la posibilidad de rebelarse contra su poder, tanto religioso como político, sufriría las consecuencias. Todo el mundo debía saber que su poder y su gloria no podían ser cuestionados ni desafiados. Entonces, el horno ardió. Dice 7 veces. Dice que las llamas salían. Sabemos por los descubrimientos arqueológicos que la descripción de ese horno era como un huevo. Escuche esto. Estaba construido con una abertura en la parte de arriba que servía de chimenea, donde salía el humo. También tendría una parte abierta en la parte de abajo, donde se pondría la leña, el carbón, donde se sacarían las cenizas y servía en el interior del horno. El rey mandó a hombres muy vigorosos que atasen a estos 3 judíos y que los echaran dentro del horno de fuego ardiendo desde la parte de arriba. Pero el horno había sido calentado tanto que las llamas salían por la abertura superior, que mató a aquellos que se acercaron a tirarlos. Dice la escritura en el versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que se habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego.
Mis amados hermanos, el autor dice que fueron echados atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos. Vea junto conmigo la escritura, el versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, calzados, turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Esta eran sus vestiduras oficiales, y Nabucodonosor quería que fueran identificados por todos y humillados por todos, como si fuera un acto de degradación militar. Esta era la situación. Hasta aquí nos describe lo que está pasando y cómo se llenó de ira y cómo los condenó. Ahora, en segundo lugar, veamos que Sadrac, Mesac y Abednego son librados del horno de fuego. Versículos 24 al 27 de nuestro pasaje. Lea junto conmigo las Sagradas Escrituras. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Todos hemos tenido la oportunidad de asistir a unas hamburguesas al carbón o a una carne asada, y todos sabemos que cuando estamos cerca del asador decimos: no te acerques tanto porque tu ropa se va a humear, va a oler. Incluso a veces llegamos a nuestro hogar y tenemos que lavar esa ropa porque queda impregnado. Imagínense un horno que había sido calentado 7 veces más, que había quemado a aquellos hombres con el que habían arrojado a estos hombres, a estos muchachos. Ni siquiera el cabello, ni no olía a cabello quemado, y no tenía olor sus vestiduras. Entonces Nabucodonosor se quedó asombrado, esperando ver cómo estos hombres habían sido consumidos, pero para su sorpresa vio a 4 varones que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. No podía dar crédito a lo que sus ojos veían. Así que mandó preguntar a los consejeros: ¿echaron a 3 o a 4 o a todos? Confirmar esto. Y ellos confirmaron la información. Varias cosas les sorprendieron. En primer lugar, que esos varones cuando salieron quedaron intactos. Pero no solo eso, sino que se paseaban dentro del horno, y que no eran 3, eran 4. Esta es una manera de expresar cómo el poder de Dios estaba por encima de la autoridad y del poder de Nabucodonosor. Pero hubo algo que le sorprendió todavía más. Él había mandado a echar 3 varones, pero ahí estaban 4. Además notó, el aspecto del cuarto era semejante a hijos de los dioses. Desde su perspectiva pagana, desde su percepción pagana, lo que vino a decir es que su apariencia era sobrenatural y divina.
sobre la identidad de este personaje se ha discutido mucho y hay muchos comentarios. Algunos piensan que se trataba de un ángel, aunque también podría ser una manifestación de Cristo preencarnado, lo que los teólogos llaman una teofanía, algo que ocurrió en otras ocasiones en el Antiguo Testamento. Puedo recordar al sacerdote Melquisedec y también puedo recordar a Génesis 16, 7 y 8, cuando se le apareció el ángel de Jehová a Agar. Dice Génesis 16, 7 y 8. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Mis amados hermanos, allí se le apareció el ángel de Jehová. Hemos descrito, y muchos creemos, y entre ellos yo, que era el mismo Jehová o la presencia de Cristo. Era la teofanía, como lo llaman algunos teólogos, la revelación de Jesucristo encarnado. El Señor, mis amados hermanos, nos libra de tribulaciones y está con nosotros cuando atravesamos por ellas. No olvidemos que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo capítulo 28 nos enseña, escuche, 28:20, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados hermanos, Dios está con nosotros. Dios conforta nuestras vidas con su presencia cuando nosotros pasamos pruebas. Por esta razón, cuando Nabucodonosor se acercó para ver a los jóvenes, no los vio angustiados o dando gritos pidiendo socorro. Esto también me recuerda el pasaje de Jesús cuando estaba en Getsemaní. ¿Recuerda usted que un ángel le fortalecía cuando él estaba allí? Mis amados hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios y experimentamos diversas pruebas de dolor, de angustia, de enfermedad, de persecución, como en el caso de estos jóvenes, Dios está con nosotros y vamos a experimentar la paz que Dios da y que el mundo no puede entender. También traigo a mi mente a Pedro y Juan, aquellos que estaban en la cárcel, a Pedro, a Esteban. ¿Recuerda usted a todos ellos? Pablo y Bernabé, dice la Escritura, que cantaban himnos. Mis amados, dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces Nabucodonosor se acercó todo lo que pudo para mandar a los jóvenes que salieran del horno. Al hacerlo, se dirigió a ellos como siervos del Dios Altísimo. De este modo, Nabucodonosor estaba reconociendo que el Dios al que ellos servían con fidelidad era verdadero Dios. Salgan, siervos del Dios Altísimo. Y como en el capítulo anterior, nuevamente volvió a reconocer la grandeza de Jehová. En Daniel 2:47 lo reconoció diciendo, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.
Mis amados hermanos, pero ahora lo que más le asombra de él no era que podía revelar los misterios, sino también que Dios tenía el poder para librar a los que confían en él. Sin embargo, como ya comentamos en el capítulo anterior y también ocurre en este capítulo, esto no significa que Nabucodonosor lo estuviera reconociendo como su Dios personal y estuviera dispuesto a desechar todas otras divinidades. Solamente se limita a reconocer que el Dios de los judíos estaba por encima de los dioses de Babilonia. Eso es lo que significa. El milagro era innegable. Una vez más que los tres jóvenes salieron de en medio del horno de fuego, los oficiales de Nabucodonosor los examinaron cuidadosamente y no vieron que sus cuerpos hubieran sufrido algún daño. Incluso su ropa estaba intacta al grado que no tenía ni olor de humo. Así que, en presencia de todos los principales oficiales, Nabucodonosor tuvo que reconocer por segunda vez al Dios de Judá, al Dios de Israel. Él había sido derrotado por él y tenía que reconocerlo. Sí que había un Dios que podía librar a todos los que en él confían. Y ese era el Dios de esos jóvenes judíos. Permítame concluir en esta hora. Nabucodonosor, este rey, de este modo estaba reconociendo que el Dios al que ellos servían con fidelidad era el verdadero Dios. Y como en el capítulo anterior, nuevamente volvió a reconocer la grandeza de Dios. Hay dos cosas que reconoce Nabucodonosor y que también es digno que nosotros las reconozcamos y que también nosotros adoremos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Primero fue la omnisciencia de Dios. Recordemos que no le reveló a nadie en el sueño ni su interpretación. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? Es el estado de tener un conocimiento total. Eso significa omnisciencia. Tener un conocimiento total. Lo puedo decir con otras palabras, la cualidad de saberlo todo. Para que Dios sea soberano sobre su creación de todas las cosas, ya sea en lo visible y en lo invisible, Él tiene que ser omnisciente. Su omnisciencia no se limita a una sola persona o deidad. No, es omnisciente tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son omniscientes. Dios lo sabe todo. En 1 de Juan 3:20 leemos: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él conoce no solo los más íntimos detalles de nuestra vida, sino los de todos los que están a nuestro alrededor. Porque Él menciona que aún Él sabe cuando cae un pajarillo o cuando perdemos un solo cabello de nuestra cabeza. Usted le puede preguntar a Dios, ¿dónde perdí mi cabello? Y Él sabe dónde se cayó. En Mateo capítulo 29 y 30, en Mateo capítulo 10, Mateo 10, 29 y 30, leemos: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mis amados hermanos, no solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el fin de la historia, Isaías 46, sino que Él también conoce nuestros pensamientos aún antes de que los hablemos, Salmo 139:4. Él conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer dentro del vientre materno. Salmo 139, 1 al 3,
Salmo 139, 15 y 16 también. Salomón expresa perfectamente esta verdad cuando dice en Primera de Reyes, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Nabucodonosor no solo reconoce la omnisciencia de Dios, sino también, en esta ocasión del horno, reconoce cómo Dios puede librar a todos los que confían en Él. La Escritura está llena de promesas para los que confiamos de Dios, de que Él nos librará de la muerte, de la enfermedad, de la escasez, del desastre, porque Él tiene cuidado de nosotros cuando nosotros confiamos nuestra vida en Él. En Isaías capítulo 41, versículos del 10 al 12, la Escritura nos anima y nos fortalece. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contra ti, los que contienden contigo, serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contra ti, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Mis amados hermanos, Dios es omnisciente y Dios guarda nuestras vidas. Que su palabra nos ayude a entender siempre esta verdad. Vamos a orar y vamos a terminar de esta manera. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tu presencia y tu poder está en nosotros. Que si nos mantenemos firmes y fieles delante de ti, tú guardas nuestras vidas y confiamos nuestra vida en ti. Gracias por tu presencia y tu poder, por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos guarda y nos cuida y nos da sabiduría. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.